Hola a todos. A continuación les explicaré cómo funciona mi rutina de Dynamo para Revit, creada para ayudar a crear y completar los parámetros necesarios para cumplir con el TDIA del Estándar Nacional BIM para proyectos públicos y con la matriz de información de entidades BIM. Matriz que al mismo tiempo está relacionada con el formato IFC para intercambio de información BIM. El Estándar Nacional BIM actualmente define distintos grupos de parámetros que están divididos entre niveles de información, están agrupados a la vez por temática y también dependen de la etapa de desarrollo del proyecto. Actualmente tenemos a disposición la matriz de información de entidades donde se definen en el fondo cuáles son las entidades y también los distintos parámetros que aplican para cada una de ellas en los diferentes estados de avance del proyecto. En este caso, para acotar el alcance de la rutina, me voy a centrar en el TDIA, que consta de parámetros principalmente relacionados con la información del proyecto, la información del sitio, la información de la construcción o la edificación y además de los espacios o recintos que están contenidos en él. En este caso, si vemos la matriz de entidades, esta corresponde a estos parámetros que están acá. Parte de estos parámetros existen nativamente en Revit, pero la mayor parte de ellos hay que integrarlos al proyecto. Lo complejo es que estos parámetros pueden llamarse de una manera en Revit, pero al momento de exportarlo a IFC, algunos de ellos cambian de nombre y a la vez se organizan de distintas maneras. Y eso también se debe, bueno, por un lado al esquema de ordenamiento de información IFC y también a cómo funciona el exportador de Revit. Esto genera en el fondo la obligación de que los parámetros deban estar escritos correctamente de una manera específica en Revit y que a la vez algunos de ellos estén mapeados según se necesite a IFC. El problema es que el proceso puede ser un poco engorroso de entender, sobre todo para un usuario que no está familiarizado, porque usualmente cada parámetro puede tener una particularidad o complejidad distinta a la anterior, entonces no todos se aplican de la misma manera o se resuelven igual. Lo cual obliga siempre a tener que iterar muchas veces en el proceso hasta llegar a un resultado exitoso. Entonces, de esta manera el objetivo es crear una rutina que ayuda a completar estos parámetros y también a crear los parámetros que faltan de una manera más sencilla y ojalá todos dentro cuando es posible, en el Dynamo Player para que se puedan completar en un solo lugar. Y también incluyendo una pequeña explicación, pensando siempre en un usuario que quizás no ha profundizado mucho en el tema de IFC y que de esta manera le sea mucho más fácil completar los parámetros con los valores que corresponden. Si vamos a la rutina, que es esta, tenemos diferentes grupos de nodos. En este caso, los grupos que están en este color celeste son grupos en donde se crea el parámetro faltante y a la vez se da la posibilidad de completarlo. Por otro lado, los que están en color verde son parámetros que deben ser completados y que existen nativamente en Revit. Aquí pueden ver que la proporción entre los que ya existen y los que hay que crear es bastante distinta. Si nos acercamos un poco y vemos los primeros parámetros, por ejemplo, el nombre de proyecto, este es un parámetro que podemos encontrar nativamente en Revit. ¿Cuál es la complejidad? Es que, por ejemplo, el nombre de proyecto en realidad corresponde en Revit al project number. Y esto se transforma al momento de pasarlo a IFC en el parámetro que corresponde. Si seguimos bajando, por ejemplo, este grupo de nodos de acá, que es el 003, es de descripción del proyecto. En este caso, estos primeros nodos que están acá son los encargados de crear el parámetro faltante con el nombre correspondiente, que en este caso es IFC Description.
La rutina lo que hace es detectar si el parámetro existe ya o no con ese nombre en el proyecto, y en caso de que no, lo crea. Y luego de crearlo, da también la opción de completarlo. En este caso, lo que estoy entregando al usuario final es un valor por defecto que él pueda modificar luego en Dynamo Player. A la vez, integré al final de cada grupo de parámetros otros que indican si es que la asignación del parámetro fue exitosa o si esta falló, para que el usuario pueda entender en el caso de cada parámetro que si alguno salió, si alguno resultó con algún problema o no. Los grupos de parámetros están ordenados según el mismo número de la matriz de información de entidades. Entonces, de esta manera el 001 se condice con el parámetro 1 en la matriz de entidades. Y así sucesivamente hasta completar todos los parámetros necesarios del TDI-A. Tenemos algunos parámetros que se pueden completar en el Dynamo Player, pero así también hay otros, como por ejemplo los aplicados a recintos o los rooms en este caso, en donde el parámetro debe ser creado en el proyecto, pero como el valor va a cambiar por cada recinto, en realidad es un parámetro que después va a tener que, que ser llenado de otra manera, porque en el fondo cada room puede tener un valor distinto. Si ahora vamos a Dynamo Player, bueno, primero tenemos acá un proyecto que acabo de crear, en donde creé 4 muros y un room para poder ejemplificar. Si vamos a Manage y luego a Project Information, vamos a poder ver que tenemos solamente los parámetros nativos de un proyecto comenzado recién en blanco. A la vez también el recinto tiene solo los parámetros que vienen de forma nativa. Si vamos luego a Dynamo Player, vamos a TDIA, acá vamos a encontrar una descripción donde se explica que la rutina es para completar los parámetros exigidos del TDIA. En el fondo, esta es una rutina primero de creación y después de también para completar los datos faltantes. En el grupo Input podemos encontrar con el título cada nombre de cada parámetro con su número correspondiente. Esto permite también que se ordenen de forma correlativa. Tiene valores por defecto que uno puede cambiar. Por ejemplo, el nombre de proyecto, uno podría colocar el nombre de proyecto que aplique en cada caso. Hay algunos parámetros que se pueden completar con texto, como es el caso de estos que estamos viendo acá, pero también hay otros que simplemente se pueden completar con sí o no, en el caso, por ejemplo, de que una infraestructura esté protegida a nivel patrimonial o no, o también, por ejemplo, en caso de la función de la edificación, en donde en realidad solamente tenemos ciertas opciones para elegir y no podemos completar con el texto que nosotros queramos. También con el sistema de agrupamiento, en donde en realidad solamente tenemos 3 opciones: aislada, variada o continua. Luego, bueno, los demás parámetros funcionan de manera bastante similar. Y luego, al correr la rutina, podemos ver que esta ya se completó. Podemos ver también que la asignación del parámetro fue exitosa. Y luego, si vamos a revisar a Project Information nuevamente, podemos encontrar que los parámetros nuevos se han creado. También se han completado con el valor que estaba puesto por defecto, que en este caso yo no los modifiqué, solamente dejé lo que ya estaban puestos como prueba. Si vamos luego también a seleccionar el room, podemos tener acá al final los 2 parámetros que se completan también con respecto a la función del recinto. En el fondo la rutina lo que viene es a solucionar esta instancia en específico, que es de creación
y de llenado de datos para IFC. Luego esto se debe complementar con otra fase sucesiva que es de exportación y de mapeo de algunos de estos parámetros a IFC. Como siguiente paso, para comprobar que el proceso está funcionando, vamos a exportar el modelo, que es un modelo de prueba, a IFC, en donde voy a aplicar solamente algunas configuraciones generales, no tan específicas, ya que solamente es para comprobar que los parámetros que yo acabo de configurar están pasando a IFC. Exportamos. Luego vamos a ir a BIM Collab Zoom, a IFC, abrimos el proyecto. Y podemos ver en el árbol que, por ejemplo, los parámetros que he incorporado ahora son visibles. Por ejemplo, nombre de proyecto, código de proyecto, descripción general del proyecto, que son los valores que yo había puesto por defecto y no cambié. Podemos ver acá en Site que aparece el texto nombre de terreno, que es el parámetro que yo tenía también por defecto incorporado en los parámetros. Podemos ver también aquí otros valores. Si vamos acá al edificio, podemos ver que también está el nombre del edificio, que es también el valor que yo había asignado por defecto a la construcción en este caso. Y también podemos ver que tenemos acá los parámetros que incluí, como por ejemplo la tipología de uso, entre otros.